60%, doctor. 60%, ya. Eso debe quedar fijo, ya. Ese concepto debemos conocerlo. En el feto, ¿cuánto es? 100%, doctor. Doctor. En el feto 100%, ya. Muy bien. ¿El intravascular cuánto es? 5%. Intravascular doctor. 5%. ¿Cuánto? 5, ¿no? 5%. ¿El intersticial? 15%. 15. Sí, 15%, doctor. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar a hablar del sodio. ¿Cuánto es el valor normal del sodio? 135, 145. Ya, una deshidratación por diarrea, por vómitos, ¿qué trastorno en el sodio puede producir? Con más probabilidad. ¿Una hipernatremia, doctor? Claro, hipernatremia. Esa es la respuesta, hipernatremia. Listo. La hipernatremia, ¿cuál es el primer síntoma clínico que manifiesta el paciente? La sed. Sed. La sed. Ese es el primer manejo. ¿Qué otras manifestaciones clínicas puede dar la hipernatremia? Eh, deshidratación, o sea, falta ¿cómo se llama? Puede dar trastorno del sensorio. Cansancio, doctor. Sed. Ya, la hipernatremia produce edema cerebral. No, falso. No, doctor, falso. ¿Cuál es el trastorno del sodio que produce el edema cerebral? La La hiponatremia. hipo. Hiponatremia. Ya. Está bien que a un paciente que tiene hipernatremia le coloquemos solución al 3%. No, doctor, falso. No se le debe dar. Falso, ya. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de la hiponatremia. La hiponatremia, por debajo de qué cifra hablamos de hiponatremia. 125. Bueno, 135 para abajo normal, pero los síntomas empiezan de 125 para abajo, ¿no? Ya. Dígame, ¿qué manifestaciones clínicas puede producir la hiponatremia? A ver. Retención de agua, Doctor. doctor, edema. Ya. ¿Causa edema cerebral? Sí, doctor. ¿Cuánto es lo normal de sodio que se puede corregir en un paciente en 24 horas? 10 doctor. 10 mil. O sea, si tengo al paciente en 115 de sodio, ¿a cuánto lo puede llevar en 24 horas? 125. 125. 125, muy bien. Ya. A un paciente con hiponatremia, ¿está correcto que le demos destroza al 5%?
Falso, doctor. Ya, no se debe dar, ¿no? Porque la destroza es una solución hipotónica. Es hipotónica, claro. Muy bien, ahora vamos al metabolismo del potasio. El valor del potasio normal, ¿cuánto es en sangre? De 3.5 a 5, doctor. De 3.5 a 5, ya. Dígame, ¿el potasio es extracelular? Falso. Falso, doctor. Falso. Intra. Es intracelular. Díganme, la espironolactona, puede disminuir el valor del potasio. ¿Qué dicen? ¿La espironolactona puede disminuir el valor del potasio? Falso, doctor. ¿Qué hace la espironolactona? Aumenta o disminuye el potasio. El espironolactona, doctor, no es un antagonista, pero que se asocia a la aldosterona, la hormona ahorradora de sodio, doctor, ¿no? Ya. Y la aldosterona, a ver, ¿qué influencia tiene la aldosterona en el potasio? A ver. Bueno, la aldosterona pues aumenta la reabsorción de sodio y favorece la eliminación de potasio. Por lo tanto, la disminuye, ¿no, doctor? La aldosterona aumenta ya la reabsorción de sodio y Disminuye favorece la eliminación de potasio, ¿no, doctor? Claro, pero ya, será, y será que la y espironolactona es un inhibidor de la aldosterona. Entonces, si no hay aldosterona, Aumenta inhibe, los niveles de potasio. aumenta los niveles de potasio. Ya. Entonces, la, por ejemplo, tiene un paciente que es cirrótico. Ya, la espironolactona es un diurético que damos para prevenir la retención, pues, para prevenir los edemas, ¿no? Entonces lo damos en los pacientes que son cirróticos, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pero tenemos mucho cuidado siempre con el potasio. Cuando el potasio está elevado, cuando el potasio está elevado, no damos espironolactona porque puede aumentar más el potasio. ¿Ya? A un paciente que tiene una depuración de creatina, una tasa de filtración glomerular de 15, ¿es adecuado que le dé potasio en una vía? No, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué no le debo potasio? Porque un paciente con tasa de filtración glomerular menor del 15 es el rango 5, es paciente con diálisis, ¿no, doctor? Ya, pero ¿por qué no le doy potasio? Mm, Porque el potasio produce bradicardia. Claro, sí, está bien, es una buena razón. Porque todos estos pacientes que tienen insuficiencia renal de por sí van a tener niveles altos de potasio, ¿no?
Sí, sí, así es. Entonces no le vamos a dar potasio a estos pacientes porque podemos intoxicarlos, pues, y elevar la cifra de potasio, ¿no? A ver, dígame, un paciente con potasio en 8, ¿qué, qué manifestaciones clínicas presentaría? ¿Y qué cambios en el electrocardiograma presenta un paciente con potasio en 8? Aumento del PR, doctor. ¿Mm? Aumenta el PR, aumenta el QRS y va a desaparecer la onda P, pues. Mm. Y el paciente presenta taquicardia ventricular, ¿no, doctor? Mm. Puede presentar, ¿no? Una taquicardia ventricular sí puede presentar. Entonces, un paciente con potasio alto puede presentar ondas T picudas. ¿Verdad? Sí, 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 doctor. Ya, eso no se olviden, ¿ah? Esa es una de las la característica inicial principal en el electrocardiograma es las ondas T picudas, y el paciente puede presentar bradicardia, ¿no? Bradicardia, presenta bradicardia, paciente que tiene 8, 9 de potasio, ustedes lo primero que van a encontrar es bradicardia. La bradicardia puede derivar pues en una fibrilación ventricular, en una taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Las bradicardias son muy severas. Ya, pero el cambio inicial son las ondas T picudas y puede presentar bradicardia, pues. El paciente con ¿cuántos mil equivalentes al día como máximo puedo reponer de potasio? 27, doctor. 27, dijimos más o menos 40, ¿no? Sí, 40. Cada ampolla más o menos tenía 27, más o menos. Así, 40, ¿no? Hasta 60 pueden encontrar la literatura. Hasta 60 se puede reponer. El equivalente es en 24 horas, me refiero. Ya, otra pregunta. Los pacientes con hipopotasemia, ¿qué manifestaciones clínicas pueden presentar? ¿Y qué cambios en el electrocardiograma se pueden encontrar? Hipopotasemia, doctor, que tiene el paciente fatiga muscular y problemas en la contracción muscular y tiene también de onda SU en el EKG. Claro, ondas SU en el EKG, eso es lo característico, ¿no? Los ondas SU en el electrocardiograma y puede presentar una parálisis muscular de tipo flácido, ¿no? Eso es lo que sospechamos. Ya. Ahora pasamos a la insuficiencia renal aguda. ¿Alguien me puede decir? Son, cada uno de ustedes me dice, vamos a hablar del rifle, ya esa es el rifle. Era una clasificación de la insuficiencia renal aguda, ¿no? A ver, ¿qué significa la R? Riesgo, doctor. riesgo.
Ya, ¿y cuáles son los criterios para establecer que esté en riesgo? Un aumento de la creatinina sérica por 1.5 veces de su valor basal y una disminución de la tasa de filtración glomerular al 25% y una disminución del volumen urinario al 0.5 miligramos por kilogramo en 6 horas. Ya, perfecto. ¿Qué significa la I? Injuria, doctor. Injuria. Julia, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, la creatinina va a aumentar casi al 2 veces su valor normal, o la tasa de filtrado va a disminuir al mayor del 50%. Igualmente hay una disminución de la diuresis al menor del 0,5, pero en 12 horas, ¿no? En 6. Ya. Ya. Ahora, al lado, la siguiente letra, ¿qué significa? La F. Falla. Ya, ¿qué Falla. significa? ¿Qué significa? Hay una disminución, doctor, en más o menos más del 75% de la tasa del filtrado glomerular, o la creatinina sube tres veces su valor, o en caso de que el paciente presente oliguria, el flujo urinario ya no va a ser en 12 horas, sino la disminución va a ser 0.5 en 24 horas, o el paciente está en anuria por 12 horas. Ya, perfecto. ¿Qué significa la L? ¿Qué significa la L? A ver, doctores. De esto les voy a preguntar en el examen, ¿ah? El significado de Pérdida, doctor, pérdida de... de la función renal mayor o igual a 4 semanas. Si yo en el examen les coloco pérdida de la función renal en una semana, ahí justo le pongo en pérdida, ¿no? Pérdida persistente de la función renal mayor a una semana. ¿Estará correcto esa parte, esa definición? No, Y así les voy a preguntar, esa no se olviden, ¿no? Es mayor a 4 semanas, ¿no? Ya, ¿qué significa el otro, la última, la E? Fracaso renal terminal, doctor. ¿Ya? ¿Qué significa? Ya, ¿y qué criterio utilizan? Se da por una pérdida de función renal mayor o igual a 3 meses. Ya, exacto, ya. Si yo les pongo ahí enfermedad renal terminal con pérdida de función mayor de un mes, ¿está bien? No, doctor. Calificaría como una pérdida, ¿no? Calificaría como una pérdida, ya. Eso tienen que recordar, ¿ya? Siempre. Doctor, y si me pone 3 semanas, ¿sería pérdida también? ¿O necesariamente tiene que ser mayor o igual a 4? ¿De cuál? Si me pone una pérdida de la función renal de 3 semanas, ¿cómo lo pondría? No, tiene que ser no sería todavía no sería todavía En pérdida, ¿no? Todavía no llegaría no, a pérdida. claro, porque recuerden que la función renal hemos conversado que en la mayoría de los casos, aproximadamente a las 4 semanas se recupera la función renal, ¿no? En insuficiencia renal aguda, ¿no? Las 4 semanas más o menos puede recuperar.
Antes puede suceder. Yo he visto pacientes que sucede antes, a la semana nomás ya están recuperando, pero en algunos que no normaliza hasta las 4 semanas. Díganme otra cosa, los pacientes con insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda, pueden presentar ¿qué trastornos del metabolismo pueden presentar los pacientes con insuficiencia renal aguda? Una hiponatremia y una hiperpotasemia, doctor. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más, doctores? ¿Qué más? ¿Qué más? En algunos casos también puedes tener una hipocalcemia, perdón, Ah, muy bien. ¿Pero qué y más produce? una disminución también del pH y del bicarbonato. Claro, entonces eso es importante, ¿no? Las alteraciones del metabolismo importantes que se producen son en los electrolitos, como ya mencionaba, en el sodio, en el potasio, la hiperpotasemia, que es lo que va a poner en peligro la vida del paciente, como les decía, pueden presentar potasios altos, ¿no? Y lo otro es la acidosis metabólica que se produce en los pacientes con insuficiencia renal aguda, vamos a tener acidosis metabólica. Y esta acidosis metabólica se traduce, pues, como han dicho, con el pH bajo, un pH bajo y un bicarbonato bajo. pH bajo y bicarbonato bajo, ¿no? Recordando que el bicarbonato, el valor normal es 22, más menos 2. Estos pacientes presentan bicarbonato en 10, en 12, presentan acidosis metabólica y presentan alcalosis respiratoria, ¿no? Compensatoriamente. Entonces nosotros vamos a tener pacientes con hiperventilación, ¿no? El paciente con acidosis metabólica, la frecuencia respiratoria aumenta, ¿no? Estará pues en 28 o 27, así, de frecuencia respiratoria, porque está barriendo el CO2, respira rápido para barrer el CO2 y compensar esa acidosis metabólica. ¿Qué otra manifestación clínica puede presentar un paciente con insuficiencia renal aguda? ¿Qué más, qué más sucede? ¿El paciente estará desorientado? ¿Qué dicen? ¿Puede hacer, doctor, una encefalopatía urémica por la retención de urea? Claro, eso es lo importante, pues, ¿no? Como ha mencionado su compañero, la encefalopatía urémica. La encefalopatía urémica lo va a desorientar, la uremia y la acidosis metabólica producen también hipotensión, ¿no? Bajan la presión. Entonces estos pacientes ya requieren que están con acidosis metabólica marcada. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene 8 de potasio y tiene un pH en 6.9 y un bicarbonato en 10. ¿Cuál es el tratamiento que requiere el paciente con encefalopatía urémica? ¿Qué tratamiento le indicarían al paciente? ¿Cuál es el tratamiento de base para estos pacientes? A ver.
que hemos mencionado. Paciente en acidosis metabólica, con encefalopatía. ¿Cuál es el tratamiento de base? ¿Qué dicen, doctores? A ver. ¿Qué dicen? La diálisis, pues, ¿no? El paciente ya está urémico, está encefalopático, está con acidosis, está con el potasio alto. Debemos llamar al nefrólogo ya para la diálisis, ¿no? Ese paciente no puede esperar más. Y antes de la diálisis podemos darle... ¿Cuál es el antídoto de la hiperpotasemia? A ver, ¿cuál es el antídoto de la hiperpotasemia? Gluconato de calcio, doctor. Gluconato de calcio. Ya, ese es el antídoto de la hiperpotasemia. Muy bien. Hasta acá hemos avanzado en insuficiencia renal. Ahora, la siguiente clase que hice fue las alteraciones del examen de orina, ¿no? Si tenemos un paciente, una paciente mujer de 30 años que tiene en el examen de orina un pH en 5.8, pH en orina 5.8, leucocitos en 20 por campo en orina, tiene cilindros leucocitarios, cilindros leucocitarios, cilindros leucocitarios, y le hemos corrido un urocultivo, pero todavía no va a estar en 3 días. ¿Dónde estaría el origen de la infección? ¿En el parénquima renal o en la vejiga o es una cistitis? A ver, ¿qué En el opinan? parénquima. ¿Dónde? ¿En dónde estaría En el el En el origen? parénquima, doctor. parénquima. En el parénquima, correcto. Ya, esa es una pregunta del examen, así vamos a colocar ya. Ahora, otro caso, tenemos una paciente que tiene un examen de orina en 6.2 de pH, tiene una densidad en 1005, orina dice más de 2 litros al día. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? Diabética, doctor, puede ser. Ya. ¿Qué les parece? A ver. Doctor, Sí. el valor dijo 1.002, ¿no? Sí, 1005. A 1005. Pero eso se asocia, doctor, a un estado de máxima diuresis, ¿no? Según las diapositivas. Claro, que podría ser una diabetes insípida. Sí, podría ser, doctor. Una diabetes insípida. Porque si es 1035 ya sería pues una deshidratación severa, pero un estado de máxima diuresis ya es 1005, 1002. Sí, una diabetes insípida, doctor. Claro, puede ser una diabetes insípida. Ya. Otro. Paciente mujer
de 40 años de edad que acude por malestar general y en el examen de orina se encuentra leucocitos 15 por campo, tiene hematíes 6 por campo, refiere disuria, refiere polaquiuria. ¿Cuál es el diagnóstico? Y los cilindros están ausentes, hay ausencia de cilindros. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? ¿Dónde está el origen? ¿En la vejiga o en el parénquima? En la vejiga, En la doctor. vejiga. Vejiga, doctor. En la vejiga. Cistitis. Correcto. Otro caso. Tenemos un paciente diabético, varón, de 67 años, que ingresa con el diagnóstico de infección urinaria. Le indica el médico de emergencia ceftriaxona, recibe el tratamiento por 3 días. A pesar del día 3 de medicamento que recibe, la fiebre no cae, persiste febril, tiene una curva febril de características éctica, fiebre éctica, según la gráfica en la historia clínica, una fiebre éctica. ¿A qué puede corresponder el diagnóstico? De acceso, doctor. ¿Un acceso de qué origen? ¿Un acceso renal podría ser? Eso mencionamos en la Sí, doctor. presentación. Sí, doctor. Sí, ya. Todo tratamiento, toda infección urinaria que la fiebre no cae al tercer día, tenemos que sospechar en acceso renal. Ya, muy bien, ya hablamos de... Un paciente con deshidratación puede presentar cilindros y alinos en el examen de orina. ¿Qué dicen? A ver. Sí, doctor. Ya, verdadero, Sí. ya, entonces, ya. Entonces no se olviden. Ahora, otra pregunta más. Los pacientes que tienen vasculitis de pequeños vasos pueden tener afectación del riñón. Sí, doctor. Los, Verdadero, pa- doctor. los pacientes que tienen vasculitis de vasos de gran calibre pueden presentar afectación renal. Falso, doctor. Esto no. La arteritis de Takayasu es una vasculitis de pequeños vasos. Falso, doctor. Grande. Falso.
la vasculitis de Werner y la granulomatosis de Chung-Strauss son vasculitis de grandes vasos. Falso. Falso, doctor, falso. Ya. Los pacientes que tienen lupus eritematoso pueden manifestar vasculitis de pequeños vasos. Verdadero, doctor. Claro, es verdadero, sí, Sí. es verdadero. Es verdadero, sí. Es verdadero. Los pacientes que tienen vasculitis pueden manifestar lesiones cutáneas tipo papuloeritematosas. Verdadero, doctor. Verdadero, ya está. Ahora la otra. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial puede presentar daño en el órgano blanco. Una hipertensión arterial que no se controla puede manifestar daño en el órgano blanco. Sí, doctor. Verdadero, verdaderazo. Ya. Eh, las proteínas en orina de 24 horas el valor normal es hasta 300 miligramos por decilitro. ¿Valor normal hasta 300, doctor? Sí, Falso, doctor. 150. Falso, doctor. 150. 150. 150, claro, 150, ¿no? No se olviden, ¿ah? Está bien lo que dicen, está correcto, es 150. ¿Cuál es la diferencia entre el edema renal y el edema cardíaco? Eso hemos mencionado también. ¿Cuál es la diferencia? ¿El horario, doctor? ¿Ah? Su diferencia creo que era por el horario, ¿no, doctor? También. Uno era matutino, el otro era vespertino, creo. Claro, el horario, ¿no? Y el edema cardíaco es un edema predominantemente vespertino, que se hace más notorio, más evidente en horas de la tarde. El paciente en la mañana se levanta y las piernas no tienen edema, se levanta normal. Pero conforme pasan las horas del día, el edema se hace más notorio y a predominio de miembros inferiores. Ya en la tarde es predominantemente ya es más notorio, entonces ese es el edema cardíaco. El edema renal, ya el paciente se levanta de la cama y ya está hinchado, ya está edematizado con la fascia botagada, edema de párpados, edema de miembros inferiores. El edema de riñón, en otras palabras, es casi permanente, no varía con las horas. La hipertensión arterial puede producir nefroesclerosis a nivel glomerular. Sí, doctor. Sí puede producir nefroesclerosis.
Sí, puede producir proteinuria. También, doctor. También, ya, esos son los principales cambios que va a producir a nivel del riñón. Muy bien. A ver, quiero que me digan la historia clínica. ¿Cuáles son las partes importantes de la historia clínica? A ver. Hay total 4 partes, doctor, importantes. A ver, Primero pueden... primero la anamnesis, segundo el examen físico, Ya, el, sí. ya. El tercero es o sea, el resumen semiológico, ¿no? Las causas, los síntomas y signos, y el cuarto es más o menos qué consideraciones diagnósticas puede haber, ¿no? Claro, entonces nosotros habíamos mencionado en la práctica la historia clínica, ¿no? La historia clínica tenemos la primera parte que es la anamnesis donde está registrado la afiliación. La afiliación quiere decir el nombre, la edad, el sexo, el grado de instrucción, el domicilio, la procedencia. Luego que hemos mencionado eso, también tenemos que precisar los antecedentes de la infancia, los antecedentes fisiológicos, los antecedentes patológicos, ¿no? Y luego de ya mencionar todos estos, los antecedentes, podemos ya mencionar el relato o la enfermedad actual, ¿no? Donde tenemos que enfocarnos en el síntoma principal que lleva a la emergencia al paciente o que pone en riesgo su vida. Porque cuando un paciente lo entrevistamos, no solo nos manifiesta un síntoma, eso es, el paciente no va a manifestar 3 o 4 síntomas, y nosotros, nuestro, según nuestro análisis crítico, tenemos que nosotros precisar cuál es el que pone en riesgo la vida del paciente y ese síntoma es el que tenemos que considerar como el más importante, ¿no? Y luego ya que hemos descrito el relato, la enfermedad actual, ya vienen las funciones vitales, los hábitos, ¿no? El sueño, la dieta, las deposiciones, la característica de la orina, y luego de eso ya viene el examen físico, ¿no? Que el examen físico tiene 2 partes, una que es el examen físico general o ectoscópico, donde colocamos la facie, el estado general, el estado de hidratación, el estado de nutrición, la actitud o decúbito dorsal, que si es activo o pasivo, la facie, como les mencionaba, la piel y mucosas, y luego de eso ya viene el examen físico regional, ¿no? Cráneo, región cervical, tórax, aparato, ¿no? En el tórax, en el abdomen, en la pelvis, tracto genitourinario, y luego el estado neurológico, luego el examen neurológico. Luego que hemos terminado de escribir esas partes, ya pasamos al diagnóstico por síndromes. En el diagnóstico por síndromes lo vamos a determinar básicamente por el análisis que nosotros hemos hecho de los síntomas, ¿no? Vamos a ver los síntomas que nos dice el paciente y vamos a determinar los signos clínicos, y según esa combinación de los signos y síntomas podemos determinar el diagnóstico por síndrome. Luego que determinamos el diagnóstico por síndrome, tenemos exámenes de ayuda diagnósticas como los exámenes de sangre, los exámenes de imagen, y eso nos ayuda a precisar nuestras sospechas diagnósticas del diagnóstico por síndrome, y ya nos lleva al diagnóstico etiológico. Y luego del diagnóstico etiológico tenemos el plan de trabajo, ¿no? Todos los exámenes o los estudios que vamos a hacer a continuar y el tratamiento que vamos a dar al paciente. No se olviden, por favor, la historia clínica, ¿ya? La historia clínica es importante. A ver, la última, hematuria.
Si tenemos un paciente con eritrocitos, tenemos un paciente con examen de orina con hematíes en 15 por campo, 15 hematíes por campo, eritrocitos dismórficos y cilindros leucocitarios. La hematuria es de origen del tracto genitourinario o del parénquima. Parénquima, doctor. Parénquima. Perfecto. Eso no se olviden, y lo importante, por favor, es la historia clínica. Les voy a pedir, por favor, que me confeccione cada uno de ustedes una historia clínica. Ustedes pueden encontrar de internet, donde ustedes consideren, y me van a poner ese orden ya para colocar como su nota final. Después de su examen pueden hacerlo con calma. Mañana es su examen, ¿no? Sí, doctor. Ya después de su examen me lo mandan. Van a colocarme así. Primero, van a colocarme en la historia clínica, la anamnesis, después vienen los datos de filiación, el nombre, la edad, el sexo, luego me colocan los antecedentes fisiológicos, patológicos, antecedentes quirúrgicos, todos los tipos de antecedentes que ustedes puedan encontrar. Luego los antecedentes me van a colocar el relato de la enfermedad, me van a precisar el síntoma principal que trae al paciente a emergencia o que pone en peligro su vida. Como les decía, el paciente puede manifestar varios síntomas, pero ustedes, según su examen clínico, según su análisis crítico, van a determinar que pone en riesgo su vida del paciente. Entonces, ese es el síntoma más importante, siempre eso recuerden. ¿Ya? Luego que me van a ustedes determinar el síntoma, describen, por ejemplo, si es dolor, ¿quién le dice por dolor? Dolor en la fosa lumbar derecha, es un dolor tipo cólico renal. Ustedes me tienen que describir toda la semiología del dolor. El dolor, cómo se inició, dónde se localizó, qué intensidad tiene el dolor, dónde se irradia el dolor, con qué calma el dolor, con qué aumenta el dolor. Esas son las características semiológicas del dolor. ¿Ya? Porque cualquiera puede decir, tiene dolor en la espalda, listo, o dolor en la fosa lumbar, ¿ya? Listo. O dolor en la cintura, dice cualquier técnico, ustedes son médicos. Entonces, el médico tiene que escribir. El paciente tiene dolor en fosa lumbar derecha, de inicio brusco, tipo cólico, irradiado a los genitales, si es un paciente varón, ¿no? Irradiado a los genitales. Dolor es intenso, tipo cólico, irradiado a los genitales. ¿Ya? Intermitente, que calma con el uso de una ampolla, de repente fue a la farmacia, que calma con el uso de antiespasmódico, ponen el nombre, que se desencadenó por comida, de repente comió mucha carne, que se desencadenó por ingesta copiosa de carnes. Listo, entonces con eso ya han descrito su semiología del dolor. Y ya el examen físico se supone que ustedes van a hacer una puño-percusión lumbar y encuentran ahí que es positivo. Ya pues eso lo describirán en el examen físico regional, ¿no? De pelvis o tracto genitourinario. En la pelvis ponen dolor a la puño-percusión lumbar positiva, derecha, podríamos decir. Entonces ahí vamos a ver los síntomas. El síntoma es el dolor en la fosa lumbar derecha, y el signo es el puño percusión lumbar positivo. Entonces tenemos un síntoma y un signo. Lo sumamos y tenemos un síndrome, que es un síndrome doloroso, ¿no? Un síndrome doloroso, en este caso puede ser tipo cólico, ¿no? Síndrome doloroso abdominal, ¿no? Porque las litiasis renal pueden reflejar hasta en el abdomen el dolor. Síndrome doloroso abdominal o síndrome de dolor en lumbar también pueden describirlo, ¿no? Pero ya lo confirman, solicitan el examen de orina, solicitan una ecografía,
y ahí confirman pues que es un cálculo renal, entonces ya el diagnóstico etiológico será una litiasis renal, pues, ¿no? Claro, doctor. Una consulta, doctor. ¿Y esta historia clínica, más o menos para cuándo podríamos entregarle? Con calma, pero me la tienen que entregar, o pueden de la hematuria, lo que ustedes gusten, ya, con calma, porque yo supongo que debe ser antes del fin de semana, pues, ¿no? Tienen examen mañana, pues, ¿no? Sí, doctor. Y esta semana también tenemos exposiciones y así. Entonces Ya, sería lo el que fin de pasa semana. es que están solicitando de la coordinación del curso que tienen que hacer una historia clínica. Si no, no puedo justificar su calificación. Después de su examen, con calma, ustedes se toman el tiempo, pero me lo envían. Está bien, doctor. Eso sería a su correo, ¿no? Y a mi correo con sus exposiciones que, que han realizado, porque eso ya lo tomo como calificación del seminario, ¿no? Está bien, doctor. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, doctor, una consulta. ¿Van a venir preguntas para responder o solo van a ser para marcar? Y yo he mandado preguntas para marcar nomás, doctora. Ah, ya, ok. No sé si hay alguna pregunta más. Doctor, Sí. doctor, una pregunta. En la diapositiva, doctor, dice que en la hipercalemia, pues ya mayor de 8, se asocia a lo que dice taquicardia ventricular, ¿no? Y produce paro cardíaco. Pero en sí, doctor, inicia primero con una bradicardia. Claro, la bradicardia, cuando hay bradicardia severa, yo les he mencionado que una vez he visto pacientes que llegan a 30, 28 de frecuencia cardíaca con Ujú, hiperpotasemia, pero esa ujú, bradicardia desencadena fenómenos de R sobre T, ujú, de R sobre T, o sea, la onda R cae encima de la onda T, ujú. y ese fenómeno de R sobre T es lo que desencadena la taquicardia ventricular, ¿no? Polimórfica, ¿no? Ujú. Entonces, doctor, en el examen se marca que la hipercalemia produce bradicardia. Lo más Que, el síntoma, yo le voy a poner la característica inicial. No le voy a ujú, poner, o sea que es algo definitivo, les voy a colocar. La hipercalemia puede producir bradicardia, ¿es verdadero o falso? verdadero, doctor. Verdadero, pues, ¿no? Muy Ujú. distinto es que yo le coloque la hipercalemia nunca produce bradicardia. Eso sería, claro, claro, doctor, eso sería falso. Claro, sería falso. Así le voy a preguntar, no con mucho detalle. Ya está bien, doctor, gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, si no hay más preguntas, doctores, me despido. Gracias por su participación en este grupo y les deseo muchos éxitos y que todo vaya bien y espero ya que pronto empiecen las prácticas pues, presenciales, ¿no? Que pase todo esto de la pandemia ya para poder ustedes poder asistir al hospital, pues. Gracias, doctor. Hasta luego, doctores. Hasta luego. Gracias, doctor, a usted. Gracias, doctor. Ya, Gracias, hasta luego. doctor. Ya, Gracias, doctor, hasta doctor. luego.
Hasta luego, doctor, hasta luego.